No me gusta lo normal y me gusta lo prohibido. Me gusta ser libre y acarrear las consecuencias. El metal es mi religión. O sea, no tengo fin de locuras. Necesitas estar las 24 horas del día en la batalla. En el sitio que mejor me encuentro son los conciertos. Hoy presentamos un personaje de la escena, un referente tal vez incomprendido, que lleva toda la vida como fan. Vamos a sentar por primera vez delante de las cámaras a Javi Metálico. Yo empecé con un papel de estos del colegio preguntando a la gente los grupos que existían y poco a poco pues grabándolas en cinta de casete y cosas así. Ya esto ya se empezó yendo a EGB ya. Tienes que descubrir las bandas y tienes que descubrir el movimiento y te tienes que meter en ello. Todo es un proceso, es un proceso. La gente te lo va diciendo poco a poco. Pues yo empecé con esto ya con 7, 8 años, por televisión, programas que hacían antiguamente. Pues todos los primeros conciertos que hubieron en esa época. Empecé yendo de jovencito, pues imagínate, unos 7.000 o así. Hombre, fan es una palabra un poco... Más bien es pues apasionado por la música, vivirlo, estar ahí en la escena, vivirlo. Una sensación nueva, un sentimiento que te recorre por dentro. En los 80 pues sí, era más complicado ser rockero, claro. La policía te paraba pues 3 o 4 veces al día, solo por llevar según qué pintas, así que hay que apañárselas como sea. Bueno, yo vengo de una familia un poquito de gente muy de derechas y gente así de la España profunda, de en blanco y negro y todo eso. Y bueno, pues en esa época pues a mí no me gustaba mucho eso. Lo de blanco y negro lo viví una temporada, claro, desde que nací hasta los 7, 8 años, que fue los 70 y tal. Ellos tienen otras ideas y yo soy la abeja negra. Luego a partir de los 80 la cosa se fue animando un poquillo. Eso fue ya en Barcelona, claro. Yo vengo de Madrid y eso fue pues a principios de los 80 en Barcelona. Cuando cumplí 18 años ya me fui de casa. Bueno, pues me gusta ser libre y acarrear las consecuencias. Crearte tu propio mundo, con tus propias leyes, tus propios principios. Voy utilizando las cosas que tengo a mano. Depende, si tienes una familia, pues te dedicarás a la familia. Si estás con esto de la música, pues estás en esto de la música. Lo que va viniendo en la vida. Ya te he dicho antes que lo normal me parece muy aburrido. Me interesa más lo malvado, que tiene más diversión. El metal es mi religión, si lo quieres decir así. Es la forma de vivir salvaje de la vida. Si yo estoy fuera de la sociedad, ni saben que existo, ni existo, vamos, con sueños imposibles. No me gusta lo normal y me gusta lo prohibido. Yo tengo unos valores, unas creencias y una forma de vivir. Yo me gasto el dinero pues en la música, que es lo que me llena. Ediciones, pues sí, claro. Las que quiera. Yo empecé cuando era pequeño, los discos valían 500 pesetas y ahora pues han subido 30.000. Sí, hay que tener el disco original. Grabado del internet no me vale mucho, vamos. Desde que vino ya el cambio al euro y el internet, ya no se reúnen las bandas en los bares de rock. El internet ha hecho mucho daño. Antes la gente se reunía y tenía más estar ahí, el vivirlo. Antes yo creo que había más autenticidad, lo vivían más y tal, y ahora se ha vuelto todo muy negocio. Es todo muy virtual. Ya ha perdido mucho, los discos ya no se venden, los grupos tienen que vivir del directo, ya no hay el rollo de reunirte en las tiendas de discos y el misterio de buscar en las cubetas y todo, ya es todo con un clic por internet y lo consigues todo. Por mí de puta madre, he conseguido un montón de cosas que me faltaban. Ya no hay peligro en el rock and roll, si no hay peligro deja de ser rock and roll. Bueno, tiene que haber una serie de salvajismo, de ir contra lo establecido, de liarla un poco, la actitud, la imagen, la forma de ser, una serie de factores que hoy en día pues se han perdido. La música, el rock, la movida esta, es lo que me da vidilla. En el sitio que mejor me encuentro son los conciertos.
Hombre, el mensaje que trasladan, pues te sientes identificado con las canciones que cantan. Yo, según qué canciones, pues me siento identificado. Creo que todos somos únicos, pero vamos, en lo que hago yo, pues no existe. Vamos, nadie tiene tanta paciencia como la he tenido yo. Es lo que hay, alguien lo tendría que hacer. Me ha tocado a mí. Los dioses me han elegido a mí. Los dioses del rock. Si existe alguno, claro. Necesitas estar las 24 horas del día en la batalla. Tienes que buscarte una forma de coordinártelo de alguna manera para hacer algo que es imposible. No hay que hacer lo que hace todo el mundo, hay que hacer algo propio. De momento cada uno tiene lo que tiene. Hombre, ganas mucha libertad y tiempo para hacer lo que este mundillo te pide. Pues creértelo de verdad y echarle huevos a la vida, no hay otra, vamos, ya te digo. Que tampoco soy tanto como dicen, más bien son leyendas urbanas todo lo que dicen. Bueno, me llevo bastantes decepciones. Creía que iba a vivir en otro mundo y no era lo que yo creía, pero bueno, como dentro de lo que cabe me he ido cuidando, tampoco he sido salvajado, pero controlado y tal. Yo nací siendo electricista, pero vamos, me tiré por el rock and roll, por el lado maligno. Trabajo, pues hago muchísimos, pues especialmente con el chaval que me ha dejado aquí el estudio, pues he hecho producción, montaje, desmontaje, catering, taquillas, todo lo que no se ve en el mundo del espectáculo. Bueno, he trabajado de todo. Cuando ya llevas 30 años o más yendo detrás de según qué bandas, pues llega un momento que te conocen, claro. He conseguido trabajar con algunas bandas con mucho nombre a base de insistir, vamos. Empecé trabajando con bandas en el taller de Musics, con bandas de blues, me metí con bandas de grupos tributos como puede ser la Bon Scott Band, me contrataron los Barón Rojo también de comodín de vez en cuando le faltaba alguien de carga-descarga y bueno, he trabajado con miles de promotoras, merchandising, montajes, producciones, luego estuve 15 años con Manolo Cabezabolo, aún sigo yendo con él de vez en cuando. Hombre, pues son personajes únicos. Son personajes únicos de esta historia. Con Manolo pues colaboré en un documental. Les conseguí bastante material audiovisuales y filmaciones en vídeo de conciertos varios de toda la trayectoria y tal. Me he ido de gira con bandas por toda Europa, por todas las ciudades de toda Europa, meses. Pues banda, yo qué sé, yo he trabajado con promotoras que me han llevado de backliner, yendo con ellos, viajando con ellos en la furgoneta y montándoles toda la parafernalia, claro, claro. Pero vamos, con polacos de Varsovia, black metaleros, satánicos y de todo. Para mí divertidísimo, vamos, he ido con muchísimas bandas, con las bandas no tengo problema, me hago amigos de ellos, contacto con ellos. Inglaterra me lo he hecho 2 o 3 veces de punta a punta, pues de todo un poco. A Londres 30 veces, ahí es donde está la meca del rock. Las giras me las pagan. Cobro una miseria, pero me llevan, me traen y me dan el hotel y voy con la banda y voy a todos los conciertos diariamente. Y las otras veces, pues por business 1000 que me monto yo por todos lados para conseguir los proyectos. Una vez por cuenta propia, por contactos que yo tenía allí y la otra vez porque iba de giras con bandas. Hacen Europa y hacen Inglaterra. España 20.000 veces, la tengo pateada y Inglaterra y me falta pues los Estados Unidos. Bueno, sueños tengo muchos, pero tampoco son sueños, son proyectos. Hombre, hay que llegar hasta ahí para demostrar a según qué personajes que se puede conseguir los sueños sin ser un don nadie. Estamos en una ciudad donde todos los artistas vienen aquí y en cada momento pues vas consiguiendo una cosa. El que no busca no encuentra. Aeropuertos, hoteles, restaurantes por la noche. Los artistas salen a comer por la noche. La cuestión es acceder a ellos cuanto menos gente haya para que te puedan atender. Son artistas muy consagrados y hay mucha gente detrás de ellos. Conmigo no tiene ningún problema nadie. Si tienes el contacto bueno que te da la información, pues menos trabajo haces. Si no, pues tendrás que hacer horas y trabajárselo hasta que llegan los grupos y tal. Bueno, y esperar, pues llevo esperando toda la vida ya. De concierto en concierto toda la vida. Hoy en día, con tanta información que hay, lo puedes saber todo, vamos. La experiencia también, el estar ahí muchos años, pues vas aprendiendo cómo funciona
los movimientos. Desde que empecé comprándome casetes para grabar, a buscarme la vida para comprarme los originales y poco a poco. Ya que tienes los discos, pues es importante tener el pack completo, vamos, si lo sientes de verdad, claro, o te gusta de verdad. De discos, pues yo que sé, unos 5.000 o así. Y de firmas, pues no las he contado, pero bastante, claro. Aeropuertos, hoteles, ruedas de prensa. De aeropuerto, pues hay pues unas cuantas, no sé. Yo iba antes con un chico que llevábamos en coche y los esperamos allí. Cuando salen, pues los perseguimos al hotel y nos tomamos unas cervezas con ellos, si quieren. Eso hay que vivirlo. Somos unos pocos, no soy yo el único. Cada uno se organiza como puede, aquí no hay... Todas las de los grupos así con mucho estrellato pues son un poco complicadas. No hay hermandad que digamos, vamos. Todos los que vienen a Barcelona con jet privados y aviones de lujo, estrellas de rock y gente así. Pero bueno, sí, las de los Stones pues son un poco difíciles. Hombre, con el tiempo, claro. Y estando allí durante toda la época y poco a poco, como las hormiguitas. Un día consigues una, un día consigues la otra y otro día consigues la otra, poco a poco. Hay gente que se ha tirado 15 años para conseguirlo todo, o 20. Es un trabajo de larga duración. Hay que tener una inquietud. No sé, recuerdos hay muchísimos, yo qué sé, es que hay miles, yo qué sé. Cuando me abrieron la cámara acorazada de Inglaterra, que me dejaron la guitarra de Jimi Hendrix, pues yo qué sé, pues es un recuerdo, yo qué sé. Eso fue en Londres, una de las veces que he ido a Londres. Yo cada vez que he ido a Londres pues he tenido bastante suerte y me he metido en sitios pues muy interesantes de la cultura de rock. Eso está en el Hyde Park, son de los dueños de Hard Rock, de los dueños que montaron el garito y me explicaron un poco cómo montaron el tema del Hard Rock Café cuando Eric Clapton venía de fiesta a su garito y la guitarra se la regaló al bar, la colgaron en el techo y a partir de ahí empezaron a poner memorabilia y han hecho una franquicia pues por todo el mundo. Pero la colección de memorabilia más importante que hay en Inglaterra pues la tienen los dueños en una cámara acorazada donde la reina de Inglaterra guardaba las coronas. Y ahí pues me metieron a mí. Me hizo unas preguntas un personaje que había por ahí, que iba de enterado, y bueno, le rompí los esquemas y dice, sí, a este abre la puerta. Y me metieron, vamos, hasta la guitarra de Jimi Hendrix me dejaron, para hacerme alguna foto y tal, para tenerla en el currículum que tengo yo. Hoy en día los grupos a veces hacen exámenes cuando les piden las firmas y tal, porque como hay tanto falsante ya no saben quién es el original. Bueno, el otro día con Robert Plant me pedía que si yo tenía los discos de Robert Plant en solitario, si no, no me los firmaba. Y yo le dije a lo buen hombre que yo tenía toda la discografía de todos los discos, tanto de Led Zeppelin como de Robert Plant, y el tío accedió sin ningún problema conmigo, vamos. Lo que pasa que hoy en día, como han hecho tanto negocio con esto, pues hay según qué discos, pues que los artistas no los quieren autografiar porque luego se venden y hacen negocios con ellos y el rock and roll está como corrompido un poco. O sea, no tengo fin de locuras. Yo qué sé, he llegado a estar una semana en un hotel con una banda ahí, cada día, día tras día. Depende, o no se duerme o se duerme en la misma puerta del hotel. Pero vamos, que esto mucha gente lo ha hecho. El que algo quiere, algo le cuesta. Como voy de un poco así para pasármelo bien con los grupos y tal, pues me meto en todos los fregados. Bueno, sí, claro, me he pasado frío, he pasado de todo un poco, pero bueno, hambre también, toda clase de cosas, claro, es lo que hay. Forma parte del espectáculo. Según qué banda, según qué estatus que tengas, pues te lo tienes que trabajar mucho más. Y si de verdad lo quieres de verdad, pues si tienen que ser 5 días, 6 días, 7 días, 8 días o los días que haga falta. Lo mejor es estar acompañado. Si estás solo, pues se hace un poquito más duro. Aunque si estás solo, tienes muchas más posibilidades. Si estás acompañado, ya dos son multitud, en según qué momentos. Gente que va para estar en primera fila en los estadios, se van 2 días antes con una tienda de campaña a dormir en la puerta. Si no tienes acceso ni nada, de alguna manera tendrás que trabajártelo. La diversión no todo, hay que sufrir para gozarlo también. Pero vamos, prefiero estar con ellos tranquilamente en el hall de un hotel tomando un café que no en estos sitios que hay 20.000 figurantes. No es que solo me meta
dentro de los conciertos, es que me meto dentro de los hoteles. Y entonces, pues, sí, bueno, claro, y con ACDC tomando whisky, como lo estoy tomando ahora aquí. Bueno, si te echan de un hotel, pues vuelves a entrar y te tomas un café y pagas los 16 euros. Lo de ACDC, eso fue en el 95 en el Hotel Ars. Antes ahí no había tantos controles ni nada y nos metíamos hasta en las habitaciones, vamos. Pues estuve con ellos en una reunión en un hall y como me vieron por ahí, dice, a este chaval dale un whisky. Sí, sí, bueno, una habitación es de todo, vamos. O sea, cuando llevas tantos años en esto, has vivido toda la trayectoria. Vamos, que te invitan al concierto, que no te hace falta ni colarte. Y el artista ha ido conmigo a comprar las cervecitas para tomárnoslas en el hotel y montarnos la fiesta en la habitacioncita. Con José Carlos Molina, en un concierto que tocó de artista de invitado con Whitney en el Palau Sant Jordi Club. El hombre pues me invitó a unas cuantas cervecitas ahí para pegar una charla nocturna de esta la madrugada y tal, culturizándome del rock and roll. Bueno, a Chuck Berry he ido varias veces. Una vez coincidieron en los Sanfermines que en un escenario tocaba Obús y en el otro lado tocaba Chuck Berry. Pues con la misma acreditación accedí al otro lado y estuve con él. Bien fácil. Buena persona, es buena persona. No como otros que son muy peseteros. Chuck Berry han sido varias veces, como cuando tocaron en la Sala La Mirona, en Sal. Ahí tuve suerte y hasta me dieron una acreditación para poder hacerle fotos y tal, al hombre en directo y tal. Ese día también lo seguimos, mira, estaba en un hotel de Lloret. Estuvimos reunidos con él un ratito ahí después del concierto en el hall del hotel. Conducía él el coche, vestido de marinero. 4 palabras, que nos firmaron los 4 discos y que el concierto había sido espectacular y poco más. Lo de siempre, vamos. Dentro de lo que cabe no me puedo quejar, ¿eh? Que yo he vivido de esto, sobrevivido un montón de años. Y todo a raíz de que la gente, no todos, pero bastantes me apoyan, claro. La gente de rock me acoge. Hombre, el valor que tengo con la gente original, pues hostia, eso no lo olvido nunca, jamás, claro. Yo lo apunto todo en la lista negra. Hay de todo, los que creen de verdad en ello, yo no tengo ningún problema. Tengo los problemas con los farsantes, comisionistas y gente que están por ahí por el dinero. Los demás no tengo ningún problema. Lo más importante es la banda. Las bandas son los que mantienen la llama viva. Lo demás es todo gente que están ahí por el interés. Que solo van a por el dinero y tampoco valoran a los fans, que son los que de verdad les dejan el dinero. Pero bueno, le han convertido ya todo esto en un negocio, que lo ha chupado el sistema y lo ha convertido en negocio monetario constante. Te venden hasta los vasos. Cuando los grupos no son nadie, te lo dan todo. Cuando cogen el dinero, te dan una patada. El dinero lo corrompe todo. Cada uno tiene su visión de las cosas. Lo bueno es las buenas satisfacciones y tal que tiene esto, que no todo es malo. Este año 192. Por la mañana te organizas lo que hay que hacer cada día y ya está. Cada uno ha utilizado sus sistemas. No sé, había uno que entraba con un trozo de hielo y entraba siempre en los conciertos, diciendo que iban a las neveras del bar y entraban, pues ingeniándotelas un poco. A las 9 de la mañana meterte dentro y quedarte a dormir dentro. Te llevas el bocata y te lo llevas todo y te echas ahí una siestecita y cuando te levantas pues ya estás dentro en el mogollón. Cuando no hay que ingeniártelas. Si no, pues te quedas en casa viéndolo en la tele. ¿Que alguna vez puede haber salido mal? Pues sí, pues lo intentas otra vez. Normalmente en los conciertos me dejan entrar. Todo eso de las coladas y todo eso es todo leyenda urbana, todo mentira. Así que cuando salga el próximo proyecto, en el libro va a entrar todas las anécdotas, todo el historial, vamos. Todo el historial delictivo va a salir ahí. Si estoy aquí por la música, si no, no estaría en esa historia. Pero es que yo me lo creo más que nadie, o sea, vosotros mismos. Ya veremos lo que nos depara el futuro. El futuro que venga, ya veremos. Bueno, Estados Unidos pues estaría bien. Tampoco me puedo quejar, vamos. Después de ir a todos los conciertos que he ido y he estado y he hecho todo lo que he querido, pues hay otra gente que ha hecho mucho más, porque han tenido más medios, pero bueno, yo sí con los medios que he tenido, pues tampoco me puedo quejar. Exitoso, tampoco. Me lo he pasado bien. Todavía me queda un ratito más, claro, me imagino. Pues ya lo último ya, porque esto se acaba ya. Estamos ya en las últimas, ya los gigantes de rock nos están dejando cada 2 por 3 y lo que queda. Y de las nuevas generaciones pues ya veremos cómo llegan. Pero lo veo muy efímero ya. Prefiero estar aquí que no en otros berenjenales, vamos.
No me puedo quejar dentro de lo que cabe. Siendo sincero, tal como está el mundo, soy un privilegiado. Que cada uno crea lo que quiera de mí. Los que me conocen, ya me conocen, y me conocen bastante. Así que ya dirán. En los likes esos del internet ya pondré los comentarios y todos los insultos y todas las cosas que me tienen que decir. Si eres grande es que tienes enemigos. Si no tienes enemigos, es que no eres nadie. Venga, tío. Oye, nos vemos, ¿eh?